Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Nunca Fuiste al Cine, acá al aire de FM La Tribu, hasta las 4 de la tarde, como cada sábado, bueno, sacando enero, probablemente, alguna vacación, algún feriado, desde hace 3 años completos, comenzando el cuarto. Paula Ferreiro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Acá nos han abandonado. Estamos como solitos, estamos ¿no? Como estamos, mirá, vamos a hablar más adelante de películas de naufragio, de gente que queda sola en una isla. Estamos un poco así, ¿no? Con Flor, nuestra operadora, con Rosaura Barleta en la coordinación de aire, pero somos los que estamos los que somos. Sí, y aparte la tribu está bastante vacía, como que de a poco va activando. Para quienes no saben, la programación de esta radio de FM La Tribu se larga con todo a partir de marzo, ¿no? Y ahí ya tenemos Estudio Caliente y le entregamos el estudio a alguien más y tienen programación en vivo durante la semana, lo que ustedes ya saben y lo que va a descubrir este año. Porque ya vamos a adelantar en un momento cuando nuestra coordinadora de aire se siente acá dentro del estudio, vamos a dar información sobre su futuro inmediato. Tal vez no. Bueno, vamos a conservar el secreto. Pero van a pasar cosas que no tienen que ver estrictamente con este programa. Y van a poder escuchar la programación completa de FM La Tribu a partir de marzo. Nosotros, como nos gusta mucho, somos ansiosos, somos manijas, sí, un poco y un poco, dijimos, en febrero hacemos una especie de pretemporada, incluso muchas cosas que vamos a presentar a partir de marzo no están en febrero, esto como para ir entrando en calor, como la pretemporada de los equipos de fútbol, ¿no? Sí, y aparte que para el cine, sobre todo, es una temporada bastante importante, febrero, porque están estrenando la mayoría de las películas que van a ir a los Oscar, entonces, de hecho, muchas ya las vimos, pero las vamos hablando de apuchitos porque hay que aprovechar este mes, porque quién sabe los que vienen. Los que aprovecharon este mes también y este fin de semana largo son nuestros compañeros Rodrigo Ferreiro y Agustina Rancini, a quienes les mandamos un afectuoso saludo y que estén disfrutando donde estén. Au ya aterrizó en Los Ángeles. Mirá si no tenemos un móvil directo. Capaz nos manda una exclusiva. Estén atentos a nuestras redes. Y agarra a Quentin Tarantino diciendo, nunca fuiste al cine. Para hacer la columna especial de Kill Bill. De Kill Bill que estuvo la semana pasada, Agus Rancini, y la van a poder ver en cines a partir de la semana que viene, si no me equivoco. The Wall Bloody Affair. En Estados Unidos no se proyecta. No me digas. No, pues le pregunté a Agus si la iba a ir a ver allá, a aprovechar, y me dijo no, porque la pasan en Latinoamérica. Ah, mira qué bien. Así que somos privilegiados en algunas cosas. Una buena tenía que pasarnos. Bad Bunny y Kill Bill quizás es lo único bueno que le pasó a Latinoamérica en esta última semana. Probablemente. Bien. Saludos a ellos, a Santiago Can también, compañero, parte del staff, también columnista, vamos a decir, doble función, no le vamos a quitar la primera, porque es, entre otras cosas, quien se encargó de esta renovación visual de nuestra identidad gráfica, si se puede decir. Sí, que pueden ver en nuestras redes Nunca Fuiste al Cine, Nunca Fuiste Cine. Ajá. En Instagram, nos pueden ver también en YouTube, en TikTok, que lo volví a activar, y en Threads. En Threads, que bueno, hay cosas que aparecen más seguido, otras que no. Próximamente volverá el newsletter seguramente, pero bueno, no venimos acá solamente a anunciar cosas y decir, bueno, vamos a anunciar algo de lo que vamos a tener en este programa, porque si bien aquí al aire estamos solo Pau Ferreiro y yo y Rosaura Barleta del otro lado, vamos a tener visitas en este programa, porque vuelve, por ejemplo, la columna de Lau Forni hoy. Sí. Un especial de verano se trajo.
Sí, se viene preparada y va a estar muy buena la columna de Lau. De hecho, se puso un debate ahí en el grupo sobre literatura, cine, así que va a estar muy interesante. Ajá, hay cosas que no pueden salir del grupo, usted sabe. Y bueno, la mesa chica. Exactamente. Y nos va a visitar David Fernández, quizá usted lo conozca como El Davic, @eldavic, porque una de las noticias de esta semana fue un golpe que se asestó a la piratería, porque uno de los tantos golpes que hemos recibido esta semana. Uno de los tantos golpes, ya vamos a... escuche la música de este programa también, porque está bien, si está escuchando por Spotify se la pierde porque nos lo bajan por derecho de autor, pero si está escuchando en diferido puede ir a iVoox, donde puede encontrar el programa completo con música. Si está escuchando en vivo por el 88.7 de su dial FM o por fmlatribu.com, desestime esta parte del mensaje. ¿Qué era lo que iba a decir yo? Que estén atentos y atentas a la música. No, antes de eso, la noticia de la semana fue por vía de un juez y intervención del gobierno, parece que parte del acuerdo con los Estados Unidos. Atacaron a Magis y Super, que es como la evolución de Magis, que le van cambiando el nombre. Bueno, una forma de transmitir canales en vivo y de subir contenidos que están en plataformas a una misma plataforma ilegal, clandestina, que se ve que más gente de la que nosotros pensábamos lo usaba. Sí, de hecho, yo la semana pasada me la bajé y yo estaba muy contenta usándola, fui yo. Y bueno, a mí la felicidad me dura poco. Como, no puede ser. Viste que yo no sirvo ni para descargar película, pues soy muy inútil en ese sentido. Y dije, uy, qué bueno que está esto. Y bueno, me le doy donde baja. Algo de eso vamos a hablar con David, porque, bueno, quizás Magis y Super es una forma bastante popular, porque incluso se venden en pequeños dispositivos, en ferias, en barrios populares, en un montón de lugares. Hay otras maneras también de acceder a películas que en general van creando comunidades, si se quiere decir, como torrents, por ejemplo, foros, algunos más restrictivos que otros, y también páginas de internet, cuentas de Twitter, a partir de las cuales podemos llegar a películas que no están en salas, cine argentino que prácticamente ya no existe, no que no existe, sino que no se proyecta porque no se sabe dónde están esas copias, etcétera, etcétera, etcétera. Con él vamos a hablar un poco de eso, y en un ratito nomás tenemos otra entrevista, pero esa se la anunciamos en un ratito nada más, porque vamos a tener una comunicación telefónica. Es un montón, me parece esto. Y además, ¿qué? Y además vamos a hablar de películas que estuvimos viendo, que estuvimos yendo al cine. Hay que aprovechar el aire acondicionado de los cines porque la luz está muy cara. Así que aprovechen, vayan, hay muchas promociones. Se viene la fiesta del cine también. Es verdad, ahora vamos a pasar bien la tarde. ¿Sabes que ayer fui a ver una película que la voy a comentar más adelante y tuve una experiencia casi ultraviolenta con un espectador sentado atrás mío que le gustaba hablar durante la película? Upa. Comentar la película a su compañía, a su compañera, a quien estaba sentada al lado. Bueno, nosotros siempre decimos que está bueno ir al cine, ver las pelis en el cine. La mayoría de la experiencia es gratificante, pero a veces sucede que, bueno, los humanos somos humanos y hay humanos que son bastante desagradables. ¿Qué va a ser? Exactamente, pero obviamente vayan al cine, aprovechen. Si tienen tiempo, aprovechen febrero, que está tranquilo febrero en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Bueno, eso y mucho más. Quédense porque ya venimos con la primera entrevista acá en Nunca Fuiste al Cine. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. ...11 31 260 887... el WhatsApp de FM La Tribu... 11 31 260 887... si nos quiere dejar algún mensaje... o ya sabe, en nuestras redes... @Nunca Fuiste Cine... en casi todas ellas. Algo de lo que está por pasar en febrero... porque en febrero, además de las películas de la temporada de premios... todos los estrenos que están viendo en salas... la fiesta del cine y todo lo que usted sabe o se enterará... viene un festival inusual, y no el festival inusual, que es otra cosa, sino un festival que se llama 24 Horas de Cine. Es su segunda edición, se hace en el Espacio Cultural El Puente, en Villaluro, y para hablar de eso estamos en comunicación con Mariano Echeconea, que es parte de la producción de este festival. Mariano, ¿cómo estás?
Ahí estamos tratando de conectarlo a Mariano, que tal vez nos está escuchando, pero nosotros no a él. Mariano, ¿nos escuchás? Llega algo muy bajito, muy bajito, que no se escucha. Ahí estamos tratando de arreglar la comunicación. Bueno, mientras tanto, le adelanto un poco. Vos, Mariano, seguí hablando, que cuando te escuchamos bien, te vamos a avisar. Esto va a ser en el Espacio Cultural El Puente el viernes 20 y el sábado 21 de febrero. Esto es Avenida Rivadavia 9810. Tiene la particularidad de, usted imagínese, si se llama 24 horas de cine. Bueno, vamos a tener un evento que va a durar 24 horas de corrido y no quiero adelantar la programación sin antes conversar con Mariano. No sé si tenemos que volver a intentar la llamada. Bien, vamos a cortar y vamos a volver a llamar. Mientras tanto les contamos que, como decíamos, el festival es 24 horas de corrido, por ende invitan a llevarte tu bolsita de dormir. Ajá. Y quedarte en el lugar, porque van a pasar películas bien bajito para que no moleste al sueño, pero ahí de fondo porque no para el proyector y están las 24 horas pasando cine, con una programación muy variada de películas que te diría que hasta parece que las elegimos nosotros. A ver si está Mariano escuchándonos y si lo podemos escuchar, Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahora sí, ¿le superamos a la tecnología? No nos iba a vencer, si no nos venció hasta ahora con toda la IA que anda dando vueltas, aunque está bastante cerca, no nos iba a vencer en este comienzo de programa. Gracias, Mariano, por esperar ahí del otro lado. Algo estuvimos hablando recién del festival, pero siendo la segunda edición, me gustaría que nos cuentes un poco cómo surgió esta iniciativa, cómo fue esa primera edición y de qué se trata. Perfecto. Bueno, el Espacio Cultural El Puente es un espacio en Villalur, autogestivo. Es un espacio que nace después de las asambleas de 20 y 21 de diciembre de aquellos 2001-2002. Y yo en el espacio programo hace 15 años. Es como un espacio cultural en el cual nuestro vínculo con el cine y con la cultura tiene que ver con juntarnos, con dialogar, con pensar el mundo. Y a través del cine, un espacio de encuentro. Proyectamos más de 250 películas en los últimos años. Hubo años que era todos los viernes, hubo años que era una vez por mes, y hace un tiempito empezamos a probar esta modalidad de 24 horas de corrido. Entonces es un espacio donde la idea es que vos puedas venir un rato, en el horario que quieras, que puedas, y siempre vas a encontrar una peli, un taller, una actividad ahí que te encuentre en torno al cine. Tiene además de este festival, además de una programación de películas que uno puede ver como espectador y además ya de la conversación posterior a cada película, tiene otro tipo de actividades también. ¿De qué constan esas actividades? Bueno, además de las películas hay como talleres de producción. La idea es que podamos mirar cine y también que podamos hacerlo. Entonces hay diferentes talleres que se pueden venir solo a uno o a varios. Hay un taller de guión donde la gente va a empezar a proyectar la idea de un guión de 3 minutos. Vamos a hacer guiones que se van a pasar al final del festival. Y después viene un taller de producción. Al otro día hay un taller de dirección de actores. Después hay un taller de dirección, un taller de edición. Entonces, grupalmente vamos a ir pasando por diferentes etapas vinculadas a la producción cinematográfica para vivir la experiencia y después poder compartir cómo nos fue. Y respecto a esto de los talleres, ¿cómo es la movida? ¿Hay que inscribirse, hay que reservar? ¿Voy y directamente participo del taller que quiero? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que lo ideal es que las personas se inscriban porque hay cupos. Todavía tenemos cupos. También puede ser que alguien venga ese día y se libere el taller de producción y diga, me quiero ir al taller de producción. Y va a estar la puerta abierta. El espacio es grande, pero hay 2 espacios. Un espacio donde pasamos las pelis y un espacio donde están los talleres. Entonces, sí pedimos que si alguna de las personas después puede seguir la programación, seguirnos en las redes y está especialmente interesada en tomar talleres, que se inscriba, así le reservamos el cupo. Claro. También puede ser que una persona diga, yo quiero ir y ver qué me depara el deseo y ese día de resolver, y también puede ser que haya lugar en alguno de los talleres, pero idealmente es que se inscriban.
Estamos hablando con Mariano Echeconea, parte de la producción del Festival 24 Horas de Cine, que va a ser el próximo fin de semana en el Espacio Cultural El Puente. Estábamos chusmeando un poco la programación acá con Paula y veíamos algunas películas, creo que de todas hablamos en este programa, algunas que fueron muy vistas, como Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno, por eso también escuchábamos a Papo recién, y otras que no se vieron tanto, como Vampiro Humanista busca suicida consciente, una película canadiense de terror, pero no, de comedia, una comedia negra de vampiros que tuvo mención especial en Sitges y que hablamos mucho acá de esa película. Otras películas más conocidas y otras menos. ¿Cuál es el criterio de programación para este festival de 24 horas? Me encantó. Escuchaba al principio que dijeron que hubiese sido una programación como si hubieran hecho ustedes. Me alegra un montón. Sinceramente, algo que atraviesa las líneas más generales de la curaduría o la programación tiene que ver con que, de alguna forma, que no sean de Hollywood, que no sean las comerciales que nos tienen acostumbrados la industria o la plataforma, pero a la vez, como ustedes están viendo, son películas que el concepto cine independiente tampoco les alcanza tanto, ¿no? Son películas que son producciones que compiten en diferentes festivales. Cannes y Sitges son dos festivales que solemos seguir mucho para la programación, Mar del Plata también. Entonces, es una idea de llevar un cine de festival, un cine premiado, pero a público, el público que compartimos el espacio cultural. No es un público que sea experto en cine, es gente que quiere venir y ver películas. Entonces, en ese ver películas, todas son bastante atractivas, todas tienen una trama y un guión que se puede seguir, algo que resolver, y a la vez poder ver cómo a través del cine llegamos a diferentes países, ¿no? Porque una es de Irán, otra es de Italia, otra de Chile, y eso también nos parece como muy importante. Y otra cuestión, quizás relevante para balancear, es que este año todas las películas tienen algo de lindo, algo de esperanzador, algo que se resuelve, algo que apunta a un futuro deseable. Y en este año, en este contexto que estamos viviendo, nos parecía bien acompañar la programación del cine con películas que puedan proyectarse que el futuro puede y va a ser mejor. Sí, Mariano, agradecemos que por lo menos por un rato podamos ver una realidad un poco más esperanzadora que la que estamos viviendo. También viendo la programación, hay algo que dicen ustedes de que la música ocupa un lugar protagónico en tantas películas, que es muy cierto, y van a tener una artista especial invitada. ¿Ella va a hacer música en vivo? ¿Va a dar un show sobre música de películas? ¿Cómo es? Les cuento, es decir, este es un evento, una actividad que estamos preparando para esta edición. ¿Vieron esas películas donde la música está ahí, de repente se prende una radio y suena esa música, o hay alguien cantando, o hay alguien bailando? Uh-huh. Esas escenas las seleccionamos y le sacamos la voz al cantante, a la cantante original. Sí queda la pista, como si fuera un karaoke, queda la pista, pero va a estar Leti, una cantante, que va a estar interpretando y cantando sobre esas escenas con su voz en vivo. El resto de lo que suena es la peli, la banda de la peli. Así que es una iniciativa para mezclar el cine ya filmado con la canción en vivo. Excelente. Mariano, última de mi parte, dijiste que hace muchos años vos estabas programando películas ahí en el Puente, en el Espacio Cultural del Puente, no en un puente. Sí, es un espacio que tiene muchos años de historia. He tenido la oportunidad de pasar por ahí, tomar un taller hace muchos años. Tenía más pelo en mi cabeza. Se viene hablando mucho de la pérdida de espectadores en las salas de cine en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en los complejos multisala, ¿no? Sobre todo los shoppings o los grandes cines. ¿Cómo es la respuesta del público que se acerca al centro cultural en torno a estas proyecciones? ¿Se va armando un grupo? A veces va menos, a veces va más, rebosa de gente todo el tiempo. ¿Cómo es ahí la devolución del público? Mira, siento que jugamos en una línea diferente a lo que suele suceder en las salas habituales. Por 7 años programamos todos los viernes de marzo a noviembre. Ese fue 7 años de nuestras vidas que estuvieron muy ligadas a
al cine y a proyectar, y eso fue haciendo que construyamos un público propio, por decirlo así. Uh-huh. Entonces hay como una base de gente que quiere el espacio, que quiere la movida, que viene, pero a diferencia con lo que a lo mejor suele pasar en otras salas de cine, donde las personas se enteran de la película y bueno, y eligen ir al cine, al espacio cultural muchas veces la gente viene porque hay actividades de cine. Mira. Entonces, como lo que te atrae es estar ahí, compartir ahí, estar con nosotros, y la película, sabés que un poco confías en el criterio de programación y sabés que va a ser algo que te pueda gustar muchísimo, te pueda gustar un poco, te pueda gustar poco quizás, pero que vas a llevarte una propuesta que de cine a la vez popular y a la vez diferente, y mucha gente viene para eso, para compartir la iniciativa, uh-huh. Así como si fuera una peli o como si fuera un evento en vivo o como si fuera cualquier tipo de encuentro que nos encuentre a través de la cultura. Después hay cosas de la fecha, hay películas que de repente son más convocantes y se llena. El año pasado, no sé, hubo películas que vino un montón de gente, si pasamos, por ejemplo, 1985, si pasamos alguna peli de Argentina que esté circulando, a lo mejor viene más gente de la esperada, pero siempre tenemos un público que viene a confiar a ver qué hay. Excelente. Invitamos entonces a esta segunda edición de 24 horas de cine, un festival que se realiza en el Espacio Cultural El Puente, en Villaluro, Rivadavia 9810. Mariano es parte de la producción, te lo contó, y si quieren ver toda la programación y ver bien los horarios y tienen miedo de olvidarse algo de lo que dijimos recién, @elpuentecultural en Instagram, ahí van a tener toda la información. ¿Hay algún otro espacio donde esté circulando información o vamos todos ahí? Principalmente es en el Instagram del Puente, es decir, después cada quien estamos compartiendo por nuestras redes, pero a través del Instagram del Puente es el mejor medio para leer, mirar la programación, escribirnos, consultarnos si tienen duda, y bueno, y esperamos vernos desde el viernes que viene a las 8 de la noche, y bueno, lo que te decía, es de corrido, es decir, vos podés venir en el horario que quieras, no hace falta que vengas las 24 horas, pero más que nada es entrar al Instagram del Puente, mirar la programación y guardarse la fecha. Mariano Sabemos que desde el viernes hasta el sábado vamos a estar ahí. Perfecto. Mariano Echeconea, parte de la producción del Festival 24 Horas de Cine. Te agradecemos mucho esta comunicación acá en Nunca Fuiste al Cine. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo para vos también. De repente te tomaste una cervecita que te dio un poquito de fiaca, no querés seguir la gira, se te hicieron las 3 de la mañana, te vas al Espacio Cultural del Puente, que arrancan las películas bajitas para dormir y charlar. Una bolsita de dormir, una almohada, una frazadita, no mucho porque viene haciendo calor, claro. Algo para estar cómodo más que nada, y te vas ahí, te dormís, te despertás al otro día, por ahí enganchás una película de mañana, por ahí te pinta meterte en un taller a ver qué pasa, por ahí conoces gente, así que invitamos viernes 20, sábado 21 ahí en el Espacio Cultural El Puente. Nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos con más películas. Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio. Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea al dinosaurio. El dinosaurio se come al hombre. La mujer hereda la tierra. Nunca fuiste al cine. Seguimos acá en FM La Tribu, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar acompañándoles, o si están escuchando en diferido, los acompañamos hasta que pongan pausa, hasta que se termine este episodio, sean las 3 de la mañana, sean las 11, estés viajando en el colectivo, en el subte, o estés en las playas de Brasil, como de repente tanta gente en Instagram, ¿no? Que está ahí. Pueden escuchar Nunca Fuiste al Cine desde Brasil también, desde cualquier parte. ¿Qué puedo saber de esta situación? Esta situación. Bien, ingresa al estudio Rosara Barleta. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Esperen que me acerco al micrófono lenta y disimuladamente. Casi no se escuchó. Bien, todo bien. Bien, todos aquí en esta mesa hemos visto películas esta semana, como en general uno intenta, ¿no? Sobre todo si tiene un programa de cine, ver películas durante la semana. Pau, ¿querés comenzar vos esta rondita? Dale,
Sí, si ¿Qué te parece, empezamos hablando de la que veníamos hablando fuera del aire. Sí. Que es un poco la peli del momento. Otra vez una peli del momento, otra vez Paul Mescal. Es la nueva película de Chloe Zhao, Hamnet, que bueno, ya viene de una larga trayectoria en festivales, ya viene a ganar 2 Globos de Oro, ahora está nominada 8 veces al Oscar, por un montón de cosas, entre ellas película, dirección, actriz principal, que ahí coincido, me parece bien, banda sonora, que ahí, bueno, ahora vamos a profundizar en eso, en casting, vestuario, etcétera. Bueno, ¿de qué va un poco la peli para aquellos y aquellas que no saben? Porque no se llama Hamlet, la película se llama Hamnet. Sí, mucho más difícil de pronunciar. Es un poco más difícil de pronunciar. Si estás congestionado, estás frito. Bueno. Si estás congestionado, decís Hamlet, que te va a salir Hamnet. Exacto. Exactamente. Bueno, la película tiene algo que ver, obviamente, con Hamlet, tomando la historia de esta obra de Shakespeare. La directora se propone indagar en la familia del escritor, dramaturgo, director de teatro, etcétera. Pero más que nada en él como hombre, padre, artista, y en su esposa Agnes, o Agnes, como le quieran decir, como un poco jefa de hogar, ¿no? Cuidadora, también curandera, y a la vez la directora se propone buscar la revelación de las raíces de dicha obra de teatro. Bueno, acá busqué un poquito y leí otro poco que se basa en la novela homónima de Maggie O'Farrell, ¿sí? quien también participa como co-guionista de la película, y a la vez dicho libro remite de una tesis, ¿no? Propuesta por Steven Greenblatt, la cual revela que posiblemente esta obra se haya basado en un hecho muy traumático que vivió la familia de Shakespeare, que es la muerte de su pequeño hijo de 11 años, y que esta obra lo inspira a él en la propia muerte de su hijo, quien, inundado de dolor, de confusión, se convierte él en esta obra en un fantasma y permite traer como un conjuro a su hijo en el joven que interpreta a Hamlet, ¿no? Esto es toda una tesis, se supone que fue así, no se sabe muy bien por qué muere el hijo de Shakespeare y de Agnes. En la película, bueno, se supone que es por la peste negra. Yo creo que algo a destacar en esta película que ha traído sus polémicas, que ha traído ciertas divisiones. Hay gente que le gustó mucho, gente que le emocionó mucho, gente que no le gustó tanto. También sobre el encuadre, vamos a profundizar un poco más adelante. Tal vez el primer viral de Roger Cosa. Podría ser, sí. El primer viral que, bueno, ya lo nombramos, vamos a hablar más adelante también de Roger Cosa y del encuadre. Yo creo que a destacar, o lo primero que a mí me llamó mucho la atención de la película fueron las actuaciones, ¿sí? El trabajo de Jessie Buckley, que yo ya la venía viendo en otras películas, en La hija oscura, por ejemplo, me pareció extraordinario su papel. No puedo ser objetiva con respecto a ella porque creo que es una de las actrices del momento, cada vez la quiero más, y creo que hace un trabajo extraordinario. Sí, lo que planteo quizás es a nivel trama. Sí, y la película por la trama. La trama. Sí, Paul Mescal y Jessie Buckley. No, pero sí, lo que me sucede es que me planteé o me pregunté después de salir del cine si una mujer con las características del personaje de Agatha en aquella época, que fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, hubiese podido conservar la vida, ¿no? Digo, ella en su personaje es tildada muchas veces de bruja, es una mujer que sabe muchísimo de curación de plantas, lo hereda de la madre, tiene una conexión muy profunda con la naturaleza, con el bosque, y siento que lo más probable es que no, o sea, se la habría acusado de brujería, de paganismo, como se comenta por el pueblo, como comenta su propia suegra, y se lo hubiese quemado en la hoguera, ¿no? Porque, o sea, la herejía no era poca cosa en aquella época. Bueno, la película de Zhao se toma una licencia con respecto a esto, la romantiza bastante a ella en ese personaje, porque de hecho, bueno, es de alguna forma ella da todo en ese papel y en ese rol de curandera para salvar a su propio hijo, ¿no? Y es uno de los momentos más emocionantes de la película. Entonces, en la diégesis, como decía, Zhao crea que hasta Agatha se
gana el respeto de su suegra, que desconfía de ella y que al principio la llama bruja de manera despectiva, ¿no? Esta suegra que logra un vínculo con Agatha, que va creciendo a lo largo de la película y que creo que es el vínculo que a mí más me enterneció y más me llamó la atención y más me interesó de ver y de seguir, porque el personaje interpretado por Emily Watson pasa por dolores y pesares muy similares a los que le toca enfrentar a su nuera, y finalmente es la que termina estando al lado de ella y la que la termina acompañando en ese dolor, y que al final la termina admirando y respetando muchísimo por cómo ella enfrenta la muerte de su hijo. En la película se escucha una y otra vez: hiciste lo que pudiste, en diferentes bocas, en boca de la suegra, en boca del mismísimo Paul Mescal, que interpreta a Shakespeare, y ahí es cuando ella le contesta: sí, más vale que hice todo lo que pude. O sea, porque no es alguien que ante la muerte del hijo se queda sin hacer nada, ¿no? Da todo. Y de hecho le dice: hice todo lo que pude y vos ni estabas, porque ¿dónde estaba Shakespeare? Bueno, presentando obras en Londres. Una de las primeras cosas que yo dije cuando salí de ver la película fue: un hombre más que puede hacer arte porque la mujer le cuida a los hijos en la casa. Bueno, también pasaba en el siglo XVI, XVII. ¿Cuánto hemos avanzado hasta el año 2026? Bueno, pero ahora es casi Ariel que va a hacer arte para dejar a los hijos con claro, empeoramos notablemente. Empeoramos. Claro. Sí, siempre empeoramos, nunca mejoramos. Y también otra cosa que le reconozco a la película de Sao es que el ambiente está muy logrado. O sea, siento como que es un ambiente muy fiel al siglo en su tono, en la elección de colores, de vestuario, de iluminación, de arte. Hay algo que me quedó un sabor quizás medio amargo en el epílogo de la película, que realmente a mí me emocionó muchísimo. Después, bueno, lo charlábamos con Blas fuera del aire, como que hay un momento bastante sensibilero que no quiero arruinar el final, digamos, como que para mí arruinó un poco ese epílogo y el final de la película, pero también me quedé pensando como, bueno, que vos hayas presentado esta obra y te hayas convertido en un fantasma y hayas representado a tu hijo, te redime un poco como padre. O sea, eso tal vez habría que preguntarle a hijos de padres ausentes, tipo, che, te redime como padre, que bueno, al final el tipo lo quería al hijo. Bueno, no sé, o sea... Me gusta todas las preguntas con las que se quedó Paula. Paula salió consternada. Claro. Sí. Blasito, vos también la viste. Sí, mientras te acerco un mate. No voy a agregar mucho, me parece que está todo bastante dicho. Sí me molesta. Yo cuando salí del cine me salí conmovido por estas dos. Hay dos momentos muy grandes o una parte larga de la película que es, bueno, bastante sensible y emotiva, y uno después, si empieza a destejer eso, también llega a que, bueno, hay bastante golpe bajo, ¿no? Y en eso la música, algo que vos mencionaste fuera del aire también, acompaña, ¿no? Y refuerza y subraya. Y por eso quizás vos hablabas del arte también. Chloe Zhao viene de ganar premios con Nomadland hace ya un par de años, una película que, hablando de romantizar, termina romantizando a los trabajadores precarizados de Amazon, ¿no? Se habló bastante de eso en ese momento, y me parece que obviamente tiene presupuesto para tener una película con el arte que tiene, y no puedes hacer mucho más que eso, y de ahí lo que mencionábamos hace un ratito nomás, cuando reponemos para quienes no están en Twitter, Roger Cosa hizo un tweet con un plano de la película en el que hay personas cortadas sin ningún tipo de sentido narrativo, ¿no? Como no porque el plano tenga que tener todas cabezas enteras, sino porque tiene que haber una propuesta narrativa, estética, visual que lo justifique. Sí, o sea, lo que él plantea también, creo que justamente es, realmente no es una película que sea disruptiva respecto a su narración, es bastante clásica y en los temas que trae y plantea, entonces no tendría sentido que esté acompañada por un encuadre que no sea clásico o típico disruptivo, porque realmente parece más un error que algo deliberadamente planteado, que el encuadre sea así. Que también puede ser
parte del problema del cine contemporáneo, que es de estar viviendo el centro del plano todo el tiempo, el centro del encuadre todo el tiempo, porque lo que está en el centro es lo que sale en los recortes para las redes sociales, ¿no? Sí, otra cosa también que dentro de leer sobre la película, que creo que no es un dato menor, es, bueno, obviamente que el encuadre no solamente lo decide la directora o director de una película, también tiene un equipo que lo acompaña, como el director de fotografía o directora. En este caso es Lucas Sal, que es DF de películas como Ida, como Zona de Interés, por ejemplo, bueno, entre pero otras. La dirección es la dirección. La dirección es la dirección, sí, pero no es dato menor decir que el director de fotografía es el DF de películas como estas, cuando, por ejemplo, Ida es una película que tiene encuadres bastante disruptivos, tiene posiciones de cámara, tiene a los personajes muy al costado, por ejemplo, del encuadre, pero eso sí es una decisión estética y claro, pensada. Que seguramente el director dijo, hagamos esto. Exactamente. Entonces, como que dentro del debate que se dio, que los invitamos a leer, yo realmente me encantó mucho la crítica de Roger Cosa en el portal Con los Ojos Abiertos, y también los invito a leer los comentarios que se generan, porque hay usuarios que le van contestando cosas al respecto, y Roger les contesta y se da un debate muy interesante sobre que no las se da en películas, Twitter. que no se da en Twitter. Entonces lean este portal y bueno, te enterás de cosas como esta. Bueno, ¿quién es el director de fotografía? ¿Quién que también tiene otras películas que hizo de este estilo, con este tipo de encuadro, con este tipo de decisiones estéticas? Hay otras decisiones que no me gustaron de la película, como una escena que parece sacada de otra película, que para mí en un segundo corte la sacás, que es la que está el amigo William Guillermito al borde del puente, sí, diciendo... Es que ahí tenían que meter el ser o no ser. Ahí tenían que decir, es Shakespeare, si no te diste cuenta, es Shakespeare, es Shakespeare. Claro, pues la película... o sea, si lees un poco la sinopsis, y se llama Hamnet, o sea... Claro, yo fui. ¿Qué? ¿Era Shakespeare? Ahí yo dije, no, claro. No, uno puede ir sin ver nada, pero bueno, construílo. Y hacete cargo si alguien bastante llega bien tarde. construido igual. Sí. O sea, la verdad que hasta que nombran que el tipo es William Shakespeare o que están buscando a William Shakespeare... Sí, que es como a la hora y pico de la película. Claro, que casi al final... Sí. Uno dice, ya se entendió que es William Shakespeare. Ya lo entendí. Es que va construyendo la vida de esos personajes con sutileza, de alguna manera. Porque no están diciendo, hola, William Shakespeare. Te vas a hacer teatro. Qué macana. ¿Hacías guantes? Bueno, un montón hablamos de Hamnet, una película de la que se está hablando mucho, se va a seguir hablando porque la temporada de premios es así. Vamos a tener en un par de semanas a Lu Roda con una columna en 1 o 2 partes. Vamos a ver. Hablando de esto también, nos interesa mucho su visión siempre, pero no es lo único que vimos en esta mesa. Vos no la viste Hamnet, ¿no? No vi Hamnet. Bueno, anda a verla y después nos contás. Ok. Pero vos viste... ¿Qué pienso del aspecto padre abandónico de la película? Perfecto. Que voy a responder. ¿Qué viste, Rosaura? Vi una película llamada Un futuro brillante de Lucía Garibaldi, una directora uruguaya. Es una película que va a estar proyectándose en 2 cines, el 19 y el 20 de febrero, jueves y viernes. Es una película de 2025 que me pareció bastante interesante. Igual quiero que opines un poco con tus elementos. Voy a opinar un poco con mis elementos, pero quiero escucharte. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te parece interesante? Es una peli que plantea un contexto de escasez de algunos objetos o bienes, de distopía. Hay un problema con las hormigas también. Lo digo así porque son elementos que aparecen, no es que se construye una narrativa tan específica acerca de lo que pasa o qué momento es, pero evidentemente tiene elementos de ciencia ficción. Tiene como una ciencia ficción que a mí me recordó un poco al recurso de Severance, que es una ciencia ficción medio al servicio de una lectura filosófica de las cosas. Y también me parece que tiene algo de Vera y el placer de los otros. No sé si vieron esa película. No la he visto. En esta distopía, en este contexto puntual de conflicto, hay una situación por un lado, de fetichización de la juventud, lo cual no resulta nada futurista. Claro. Nada futurista. De hecho, también cuando me refería a este tipo de ciencia ficción, lo pienso porque es una distopía un poco más basada en nuestras formas de pensar que en el ambiente o en la tecnología o una idea de colapso más externo, ¿no? O sea,
el mundo se volvió más retorcido por nuestros rituales y formas de pensar que otra cosa, y tiene a esta joven llamada Elisa, que tiene 18 años, que es la protagonista, que intenta sobrevivir y también intenta pensar cosas en un contexto en el que la salvación se plantea como un lugar llamado el norte, y que es un lugar que está reservado a muy pocas personas. Otro elemento de la distopía que no resulta nada extraño, digamos, no parece un mundo del futuro. Son algunas las personas que pueden entrar a este lugar y aparentemente salvarse, que tienen determinado coeficiente intelectual o determinada cantidad de plata, y que van a una especie de mundo diferente al extremo sur, ¿no? Y todo lo que está en el medio hasta el norte. Si bien no queda claro siquiera si es una tipificación geográfica, ¿no? Esta idea de norte y de sur. Y esta joven que tiene la oportunidad de ir al norte y de salvarse de alguna manera con su mamá, tiene muchas preguntas en relación a lo que implica este lugar y por qué tendría que estar ahí, y cómo es el mundo en el que está hoy. Y se hace muchas preguntas bastante interesantes en una peli en la que igual pasan cosas. Es decir, no esperemos que todo sea una introspección de esta joven que va caminando por lugares, sino que realmente pasan cosas, tiene que resolver cosas específicas y construye vínculos bastante interesantes. Tiene buenas actuaciones. Ella, Elisa, que es la protagonista, es Martina Paseggi. Yo no conocía a esta actriz, pero sí está Diego Cremonesi, está Maruja Bustamante, que hace excelente el papel de Maruja. Un papel excelente, que es, digamos, la directora de esta institución llamada El Norte, o la directora o la cara visible, digamos, que es la que recluta a estos jóvenes. Promesa, ¿no? Y está Sofía Gala, que viene a ser como una especie de contrapunto con esta protagonista, ¿no? O sea, el personaje de Sofía Gala es como alguien con quien la protagonista todo el tiempo, de alguna manera, no sé si se compara, pero se piensa en relación a, ¿no? A las elecciones que Sofía, no recuerdo el nombre del personaje, tomó en su vida. Es una mujer no tan joven, es su vecina, y es alguien que, que lleva una vida rara o diferente para lo que la vecindad espera. De hecho, le hacen varias denuncias por ruidos molestos y demás. Entonces esta joven Elisa un poco crece en espejo a las vivencias del personaje de Sofía Gala. Me pareció una película interesante, me pareció una película de esas que no tienen que exagerar las desgracias, ni la distopía, ni la ciencia ficción para que sean tal cosa. Y que no tiene tampoco que hacer un planteo súper lineal para que entendamos que está hablando de hoy, digamos. Exacto. Esa fue la sensación que me quedó después de ver esta película. Recuerdo Un futuro brillante, que va a estar en Cinearte Cacodelfia el jueves 19 de febrero a las 9 de la noche, y en Artos, ¿así se dice? Sí, Art House. Art House. Sí, es que es un juego con eso. Art House, el viernes 20 de febrero a las 20 horas. Bien. Dame tu opinión, por favor. Mi opinión, voy a dar media opinión. Cuando la termine, dale. Te digo la completa. 3 cositas quería agregar de esto. Como por un lado, un fenómeno que ya es cada vez más profundo, que es que el cine argentino es un poco cine uruguayo, porque el Estado uruguayo está dando la plata que no da el Estado argentino, porque se está yendo a filmar a Uruguay, se está haciendo coproducciones con Uruguay cada vez más seguido, y cada vez más seguido en películas argentinas vemos el logo de la Agencia de Cine Uruguaya. Como uno de los fenómenos que años adelante, de nuevo, retomando la esperanza de Mariano Checonea de recién, vamos a ver esto con ojos curiosos, ¿no? ¿Te acordás cuando veíamos cine argentino que era un poco uruguayo? Bueno. Lo segundo, celebrar que el cine argentino / uruguayo vuelva a ser ciencia ficción, ¿no? Esta ciencia ficción distópica que tiene muy pocos exponentes, y mucho menos en los últimos años. El año pasado hablábamos con una de las películas que se hicieron, se me fue el nombre del director, me va a venir en cualquier momento, la misma actriz de Vera y el parcel de los otros. Ah, sí, bien, ya lo buscamos. Bien, y es muy interesante que se haga, incluso cuando los recursos que hay para hacer películas son muy pocos, porque en general hacer ciencia ficción
tenés que tener mucha creatividad y hacer magia con los pocos recursos que tenés, y si no es muy caro. Ujú. Por eso, por ejemplo, directores como Gustavo Mosquera, que tiene quizás 2 de las películas del impulso, de cierto latido de ciencia ficción que hubo en los 80, que dejó de existir, dejó de hacerse, porque bueno, básicamente se necesitaba mucha guita, y se empezó a ver muy poco en el cine argentino, así que se celebra que se salga un poco de la monotonía, de cierta estética, de cierto género, de cierta manera de contar historias que es muy parecida una a otra. Y por otro lado, sí, quizás algo que es particular de esta película, de cómo maneja la ciencia ficción, que esto que vos decías de quizás que no se ve tan compleja la ciencia ficción, que está más cerca de lo nuestro, y me parece que tiene que ver con el tono que la música acompaña en ese sentido, y que es como más arty en un punto, ¿no? Como más soft. De alguna manera no es tan oscuro como la ciencia ficción distópica que te acostumbra a... que la propuesta es tener cuidado con tu actualidad, que si le seguís dando manija a esto, este es el mundo de mierda en el que vas a vivir y te vas a morir. Y vas a perder, ¿no? Y acá hay otra cosa, acá hay como algo más que tiende a cierta esperanza de poder de tener agencia, ¿no? De poder decidir en un mundo que quiere decidir por vos. Y después, acuerdo con todo lo que dijiste, me parece que... Algo que me sentí como que quedó vacante al finalizar la película fue cierta cuota de humor. Siento que es una película que tiene muchísimo potencial para el humor y para complejizar de esa manera el planteo, ¿no? Y me parece que eso es una oportunidad que se pasó. Es cierto. Entonces, Un futuro brillante. Sí. Película de Lucía Garibaldi, su segunda película. La van a poder ver el jueves 19 de febrero en el Cine Arte Cacodelfia. Y en Artos. Sí, y en Artos, ahí en el centro, cerca de Plaza de Mayo, ¿sí? 19, 21, 22, 26 y 28 de febrero en Cacodelfia, 20 de febrero, 6 y 20 de marzo en Art House. Pueden ir a verla, vamos a ver si conversamos con su directora en breves. Para cerrar esta rondita, no quería dejar de mencionar una de las películas del año, dicen algunos, que es Send Help, o también conocida en este país como Ayuda, de Sam Raimi, película de este año, película que se estrenó la semana pasada, la anterior, si no me equivoco. Leí un comentario en Letterboxd recién que decía algo como estaba tan ocupada estudiando cine que me olvidé de divertirme con el cine, claro, ¿no? Y ahí tiene algo esta película que, bueno, Sam Raimi es un director ya bastante reconocido, muchos de sus seguidores, yo no soy un seguidor particular de Sam Raimi, dice que volvió el bueno de Sam Raimi después de haber luego de haberlo casi perdido por la industria. Bueno, básicamente la película es una mujer que trabaja en una oficina, que es muy buena trabajando, pero es muy mala socialmente, o sea, no es aceptada por el entorno de la oficina, que se presenta como un entorno más bien superficial, medio cheto, la dejan de lado, un poco le hacen bullying. Pero tiene como zanahoria poder acceder a la vicepresidencia que el CEO de la compañía le había prometido por su buen desempeño. El CEO de la compañía muere y queda su hijo, que es un gil, básicamente, por decirlo mal y pronto. Es un nepo baby que no tiene ninguna capacidad, interpretado por Dylan O'Brien, y claramente esa queda fuera de ese puesto, que se lo dan a un compañero de fraternidad. Imagínate lo que debe ser eso. Bien, ¿qué pasa? Terminan en un vuelo hacia una reunión para una fusión de la empresa, y ese avión se cae, ¿no? Algo que no esperabas en ese momento, porque al principio era una cosa de oficina, medio de comedia, medio de ver, bueno, este personaje se va a redimir o no del bullying. Bueno, se cae el avión al medio del mar y solo quedan como sobrevivientes ella, que la interpreta Rachel McAdams, y su jefe. Entonces el resto de la película va a ser cómo se da esa convivencia y cómo empieza el juego de poder que había en la oficina, empieza a trastocarse y a verse subvertido por Rachel bueno, ahora no estaba buscando el nombre de del personaje de Rachel McAdams, pero va a ser un poco, porque además ella es fanática del reality Survivor y había hecho una especie de casting para participar del programa. Linda se llama. Linda, claro. Entonces tiene muchas habilidades para sobrevivir en una isla desierta. Uh-huh. Tantas que tal vez no quiere que la rescaten.
y empieza a medio construir su nueva vida, su nueva cotidianidad, en la que ella es alguien, en la que ella tiene más poder que alguien, y tiene más conocimiento que alguien, y lo puede manipular al punto de que, bueno, esa pobre mujer que estaba en la oficina y que uno le tenía cierta pena o empatía, empieza a moverse de ese lugar, y todo se va, obviamente, un poco al gore, un poquito al terror o al suspenso, pero con mucha comedia. Con mucha comedia muy bien puesta. Si no ubican a Rachel McAdams, piensen en Mean Girls, piensen en como Regina George, en el diario Noah, The Notebook, o como quieran decirle. Están 80.000 películas. Están 80.000 películas, y hay algo de esta película que es heredera de esas películas que uno conoció por la televisión dobladas un sábado a la tarde de Telefe, y que lo hace con mucho respeto, lo hace sin cancherear, lo hace sin dar explicaciones, sin marcar agendas, sin tener que dejar un personaje bien parado y el otro de otra manera. Termina dándose un movimiento en los roles entre el jefe y la empleada, pero uno no termina festejando, no sé si termina festejando del todo el triunfo de esta mujer, que quizás era un poco psicópata también. Así que recomendamos que vayan a ver al cine. Entiendo que está en 3D también. Hay una nota de Diego Trerotola en página 12, que él fue quien lo dijo, quien la definió como la mejor película que van a ver este año. Y recién empieza el año. Así que vayan a leer esa nota y vayan a ver Ayuda a los cines. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Pasaron de las 3 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine al aire de FM La Tribu. Nos podés mandar un mensajito y decir qué te parece lo que dijimos de Hamnet, lo que dijimos de Ayuda, al 11 31 260 88 7, o a nuestras redes sociales @NuncaFuisteCine. No te digo que nos digas qué te pareció Un Futuro Brillante, porque todavía no se estrenó, ¿sí? Fue un adelanto de lo que tuvimos recién acá. Y ahora pasamos al momento de entrevista, porque tenemos la visita de este día, la primera visita de este día, que es David Fernández. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Usted tal vez lo conozca como el Davic, no solo por su actividad en Twitter, sino por su aporte a... había una página en su momento que su subtítulo era Inteligencia Colectiva. Después devino en otra cosa, ¿no? Pero su aporte a la cultura colectiva, al compartir cultura, fundamentalmente lo que tiene que ver con el cine. ¿Cómo empezaste porque bueno, vamos a ver, una de los sitios que protagoniza David es Inforeal de Cine, donde puede encontrar cine argentino en la mejor calidad disponible, y que quizás no consigue en ningún otro lugar también, como hace poco Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, una película que estaba perdida. Instantes después de haber sido proyectada, apareció en esa página. Así que es un servicio que no está, un servicio en buen sentido de la palabra, que no está en ningún otro lado en este momento en Internet. ¿Cómo empezó tu trabajo de alguna manera, distribuidor clandestino de películas? A ver, esto empezó porque desde mi cuenta siempre compartí películas. Y llegó un momento en el cual, bueno, compartía películas de cualquier nacionalidad, ¿no? Y empezaron a denunciarme algunos links, entonces dije, bueno, voy a hacerme otra cuenta para que no cancelen mi cuenta personal. Me hice una cuenta tipo en chiste que le puse información real de cine y empecé a compartir películas por ahí. Y hasta que llegó un punto que me cansé de compartir películas de todos lados y dije, bueno, voy a centrarme más en las películas argentinas, porque también iba por un lado más por una búsqueda personal y porque también
hace unos años en los canales de YouTube donde uno podía ver películas argentinas clásicas, fueron bajados todos por denuncias de Argentina Sonofilm de derecho de autor, y entonces había un montón de películas argentinas que habían quedado prácticamente imposible de ver. Entonces a partir de eso dije, bueno, voy a empezar a subir solamente películas argentinas, y estuve subiendo películas solamente a Twitter y a una cuenta de Letterboxd donde las juntaba. Y un día apareció un chico que no lo conocía, no lo conozco en persona tampoco, lo conozco solamente por Twitter, que se llama Lenny Forster, y me dijo, che, ¿por qué no haces una página? Yo también había pensado hacer una página, pero como no tengo conocimientos de HTML ni de cómo hacer una página web, él me dijo, no, la hacemos, es re fácil, pagamos un año el dominio y ya está. Le dije, bueno, listo, dale, lo pagamos entre los dos, bueno, dale, listo. Algo que el año pasado fue 17.000 pesos, creo, una cosa así. Ahora todavía no sé, no lo renovamos todavía. Hace mucho que no hablo con Lenny, así que no sé. Y bueno, a partir de eso dije, bueno, a ver, ¿cuánto hace falta para subir todas las películas argentinas que pueda? Haciendo hincapié más en las que son más difíciles de conseguir, pero también la idea era subir las actuales y todas. Las que no me gustaban también, claro, excepto las de Connie Duprat, que están baneadas del sitio. El resto, hay un montón de películas que no me gustan y las subo igual, porque me parece perfecto eso también. Y bueno, así fue. Y el método es generar cuentas de Google Drive lo más prolífico posible, de un modo prolífico, y hacerlo de la mayor manera. Y bueno, así fue de a poco. Sumándose, y ya hay casi 3.000 películas en el sitio. ¿Has tenido problemas por esta actividad? Sí. Ningún problema grave, creo. Lo peor que me dijeron fue, no sé, creo que los peores casos fueron algunos que me dijeron que me iban a hacer una demanda judicial, y que me amenazaban con retirar sus películas de un modo bastante agresivo. Pero más allá de eso, yo después retiré las películas y listo. Y después están quienes prefieren no compartir las películas en el sitio, o que me dicen, bueno, todavía estamos en etapa de distribución, y yo las retiro, y bueno, es eso. Pero eso no es un problema más que nada, es algo que me parece lógico también. Si hay alguna persona que no quiere que esté su película en un sitio web, está bien también. Yo considero que mientras la difusión sea mayor, siempre va a ser mejor, pero bueno, cada uno tiene sus pensamientos, y el director o el productor de una película es el dueño de los derechos en realidad. Sí, es un tema que sale cada tanto en distintas mesas, en distintos eventos, que es qué pasa con las películas después de su semana de estreno, de sus semanas de estreno, que muchas veces por la manera de producir que hay, lo hablamos a fin de año pasado con Santi Can en su columna Premisas Falsas. La película, una vez que se estrena, se termina el proceso de producción de esa película y a otra cosa, y esa película muchas veces queda vaya a saber dónde queda ese DSP o una versión digital para distribuir, y no se ven nunca más, salvo que aparezcan algunas manos que la acercan al público. Esta semana fue noticia, lo decíamos más temprano, el bloqueo de aplicaciones de streaming pirata como Magis o Super, que es como una evolución, un cambio de nombre de Magis, a través del cual muchas familias del país, o vamos a decir del AMBA al menos, que es donde llegamos nosotros, era la manera de acceder a contenidos televisivos en vivo o a contenidos de plataformas de una manera, vamos a decir, alternativa. ¿Sabes cómo funcionan esos dispositivos, esas aplicaciones? Sí, tienen se instalan, no conozco las especificaciones técnicas, ¿no? Pero sí sé que se instalan gracias a Android. No se pueden bajar directamente desde el Play Store, sino que se bajan desde bajas un programa en el Play Store, y a través de ese programa podés entrar y acceder y bajar la APK, que es el método para instalar la aplicación. Y todos estos programas lo que hacen es subir las señales de streaming o las películas. Y bueno, así se hace. Y evidentemente ahora Magis o Super dejó de funcionar porque hay un bloqueo en el país. Pero van a aparecer otras, ya aparecieron otras. Ya hay alternativas. Ya hay un montón de alternativas. Y van a seguir apareciendo. Me imagino que también van a seguir bloqueándolas, porque creo que va a ir con el paso del tiempo
Argentina va a intentar convertirse, lamentablemente, en unas políticas similares a las que tiene Estados Unidos, de acuerdo a la descarga de archivos por internet. Y nada, eso va. Creo que también la piratería y los métodos alternativos de distribución de películas siempre encontró su salida, nunca se quedó quieta. Quienes crean estos programas no van a rendirse y va a haber otras opciones, más porque Magis realmente en un montón de sectores populares estaba haciendo algo muy conocido. Realmente desde mi lugar el lunes, cuando ya se difundió la noticia, fue como un día de duelo para mucha gente, porque claro, vos a través de Magis, con un aparatito que te sale 30.000 pesos, por ejemplo, podés cubrir todos los servicios de streaming y podés cubrir la televisión por cable, y algo que en una familia le puede mandar, no sé, más de 100.000 pesos, todos los servicios de streaming, y también ver el pack de fútbol y bueno, todo eso. Estamos hablando con David Fernández. ¿Cómo te definís, David? En la mesa de Mirta Legrand, ¿qué dice abajo? Periodista me defino. Perfecto, periodista, egresado de la Casa de Estudios de acá, de Ciencias de la Comunicación de la UBA, de la Facultad de Sociales. Años, y también estudié cine en el Instituto de Cine de Avellaneda. Ah, mira vos, en el IDAC. En el IDAC de Avellaneda. En el querido IDAC. Hay toda una comunidad funcionando, ¿no? Vos sos uno, te conocemos por tu actividad en redes y porque venimos hablando recién, pero hay una comunidad como de muchas personas. Vos muchas veces mencionás a gente que hace los ripeos de las películas o los subtítulos. ¿Te animás a compartirle al público cómo sería un mapa de esta... No queremos decir piratería porque es un poco como lo dice la ley, pero esta suerte de comunidad que comparte películas? A ver, vos hace un rato hablabas de qué pasaba con una película después de su estreno. Muchas de esas películas, si tuvieron una emisión en Cinear o en Volver, probablemente hayan sido capturadas o ripeadas por algunas de estas personas que son seres anónimos de internet, que muchos están en un foro que ya tiene 20 años, que se llama Clan Sudamérica, y el cine argentino sin ellos sería muy difícil. Sin la piratería, el cine argentino del siglo XX sería... La mitad de las películas en digital prácticamente serían imposibles de ver. No tengo el número exacto, pero la gran mayoría de las películas argentinas del siglo XX no tuvieron edición en VHS, no tuvieron edición en DVD, y solamente se pueden ver gracias a ripeos de televisión, de que se hayan pasado en Volver, en Space, también, bueno, no sé, el trabajo que hace Raro VHS hace un montón de años, capturando películas, él y muchos más. Hubo películas que quizás tuvieron ediciones en VHS hace muchísimos años, pero son VHS que se fueron, que salieron de circulación muy rápido, y no hubo una digitalización de esos VHS. Las películas se pueden ver gracias a que alguien las capturó un martes a las 3 de la mañana en Volver, y después las compartió en un foro donde otras personas la descargaron, y a su vez esas otras personas las subieron a YouTube quizás, y así se pudieron ver. Creo que es central lo que hace el foro Clan Sudamérica, que son pocas personas, ya tienen muchos años, porque están en esto, son todos, los conocí el año pasado a muchos de ellos. Mira. Y son todas personas de más de 50 años. Porque además es una modalidad del habitar internet que está ya en desuso, que está casi extinta, que es la de los foros. Sí, completamente. También está casi extinta la idea de que en internet vos podés compartir cosas que te gustan por el simple hecho de que otras personas lo conozcan. Ahora está como bastante de moda, no lo juzgo, pero quizás sí, el hecho de, bueno, vos me tenés que dar algo a cambio, claro, de lo que yo te estoy ofreciendo. Y la comunidad de Clan Sudamérica siempre fue completamente altruista y con deseos de que todo el cine latinoamericano se pueda ver, y por eso están desde hace un montón de tiempo en la misma sintonía. Después, bueno, nada, las películas, saliendo de Clan Sudamérica, las películas llegan a mí, al menos desde mi lugar. No sé, a veces varios directores me pasan los links de sus películas. Puedo tener algún link de prensa de alguna película que cuando se pasó, y después, bueno, quedó ahí en ese
link de Vimeo durante 3 años y después la película pasó por Cinear y quedó ahí y después... Porque también el catálogo de Cinear Play es rotativo y a veces las películas están ahí un tiempo y después no están más. Así que nada, creo que eso, son fundamentales quienes hacen las digitalizaciones y los ripeos de las películas en DVD y en VHS. Y bueno, no sé. Si tuviésemos que hacer una especie de pantallazo de las distintas maneras ilegales de acceder a contenido audiovisual, recién hablábamos de Magis y Super y sus sucesores de acá en adelante, porque bueno, decíamos recién que este bloqueo fue, tengo acá la información, el juez Esteban Rossignoli del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro fue quien ordenó el bloqueo de más de 70 dominios vinculados a estas plataformas y además le exige a Google la deshabilitación técnica de las aplicaciones en todos los dispositivos Android que operen con direcciones IP argentinas. O sea, si ves que está Magis corriendo con una IP argentina, se tiene que bloquear. Por eso lo que se habilitó fue el uso de VPN, que es como decir, bueno, yo en realidad no estoy en Argentina, estoy en México conectándome, y ahí es donde empieza a correr de nuevo. Pero bueno, también parece que hubo intervención en la misma aplicación de Magis para dar de baja los canales argentinos. Entonces es un echa la ley, echa la trampa permanente, por lo cual hay que ir buscando alternativas constantemente. Pero más allá de estas aplicaciones, más allá de InfoReal de Cine, por ejemplo, que después vamos a pasar bien cómo acceder, hay algo que también está como un poco en desuso, o que termina siendo parte de una comunidad cada vez más pequeña, que es los torrents, ¿no? Sí, obvio. Que hay una aplicación que se maneja a partir de torrents, que es Stremio. ¿Usás Stremio? Sí, uso Stremio también, sí. Pero hay quienes dicen que Stremio no está tan bueno porque lo que uno deja de hacer es descargar películas, y cuando uno descarga películas, lo que tiene que hacer, si es una persona una persona de bien, como se dice ahora, es compartir eso mismo que bajo, ¿no? Como lo deja descargado donde está y se sigue compartiendo, al menos por un tiempo, y después, bueno, quizá uno no tiene espacio para hacerlo. ¿Cómo ves eso ahí? ¿Estás de acuerdo con esto de que Stremio va en contra de que sobrevivan los torrents? Sí, porque, a ver, en Stremio lo que hay solamente son leaks, son sanguijuelas, lo que se le dice en la jerga del torrent y del compartir archivos, que solamente toman lo que quieren y lo que necesitan, pero no dan nada a cambio. Claro. Cuando vos descargas un torrent, la película queda en tu disco, y si vos tenés abierto el archivo de torrent, esa película queda siempre compartiéndose. Y que la idea es esa, que uno baje algo y que quede compartiendo y al mismo tiempo otra persona lo pueda bajar, porque esa es la filosofía del compartir por internet, y es cómo funciona el torrent en sí. Así que, nada, yo qué sé, Stremio está bueno porque tiene una accesibilidad, es fácil, tocas un botoncito y ya estás viendo la película, pero al mismo tiempo siempre es mejor poder tener el archivo también, porque muchas veces, también lo que pasó con películas argentinas en este paso del tiempo, que si vos no tenés el archivo, ya ni hablemos del DVD o algo físico, sí, o la película en fílmico. Si vos ni siquiera tenés el archivo ese archivo puede desaparecer. No sé, bueno, yo durante muchos años estuve subiendo los copetes de Filmoteca. Es cierto. Y durante todo ese tiempo subí un montón de películas que pasaban en el canal, subí todos los copetes, y un día YouTube me bloqueó todo y no pude acceder a más nada de eso. Y eso yo, obviamente, por no tener espacio en el disco, muchas cosas las fui borrando, pero se perdieron. Se perdieron. Ahora, por suerte, hay otro chico que está haciendo este trabajo que hacía yo. Es un canal distinto, no es el mismo. No, es el mismo canal. Es el mismo canal. Pero estaba vacío y lo empezó a cargar de nuevo. Claro, estaba vacío porque yo, después de un año de reclamar de manera incesante a YouTube y de cansarme, no sé cuántos mails mandé, ya dije, bueno, basta. Listo. Porque me recuperaron el canal una vez después de haberlo bloqueado, pero después no estaban los videos que yo tenía en el canal. Tremendo. Entonces, eso. Nada, así que también por personas que fueron guardando lo que se subía a YouTube, personas que ni conozco, que no sé ni de qué país son, pero sí son de la comunidad cinéfila hispana, gracias a ellos alguien guardó un montón, no sé, el 90% de todos los copetes de Filmoteca, y ahora lo está administrando un chico que se llama Nicolás, que está subiendo las semanas que pasan de Filmoteca.
por esas almas, Internet todavía tiene algunos recovecos que nos pueden hacer feliz. David, te hago una más, al menos de mi parte. Una de las cosas que surgieron, yo te sigo y veo algunas discusiones cuando se pica, sobre todo. Una de las cosas que surgen cuando quizás te reclaman alguna productora, algún productor o directores, yo vivo de esto, ¿qué pensarías si agarro algo tuyo y te privo de la posibilidad de hacer dinero con ello? ¿Qué pensás de eso? Es una buena pregunta. Gracias. Pero, a ver, obviamente, para mí, que todos los directores y productores de cine vivan de la mejor forma posible. Yo no, realmente, si comparto una película argentina, creo que no le estoy sacando espectadores para nada, sino más bien todo lo contrario, que creo que ayuda a difundir y que creo que algo que el cine argentino tiene en falta es una difusión más potente de su cultura. Y no sé, creo que lo demuestran. Por ejemplo, hace poco estaba viendo que la película está Tiempo de Pagar, sí, de Felipe Wayne. Bueno, la película ya está en Inforreal, está en una calidad buenísima, se puede ver genial, ya estaba antes en algunos otros sitios, y ahora hizo un par de funciones en el Cacodelfia. Ajá. Y llenó todas las funciones. Entonces hay algo extraño ahí. Sí. O sea, además también Argentina es un país muy grande y siempre pensamos en lo que pasa en el centro, pero desde mi lugar, por ejemplo, muchas veces me piden películas desde otros lugares de Argentina, desde otras provincias, para pasar en cineclubes de otros lugares, y a los que no acceden. Y que bueno, para mí está buenísimo siempre poder compartir. Después si hay alguien que prefiere que la película no se comparte, yo lo entiendo y la saco y no hago ningún... Sí puedo hacer algún problema si se acercan hacia mí diciéndome ladrón, porque eso no me gusta. Claro. Si el acercamiento hacia mí es buena onda, desde mi lado la respuesta va a ser siempre con buena onda. Si no es con buena onda, mi respuesta no va a ser con buena onda tampoco, pero la película la voy a eliminar, que es lo que hice siempre cuando se acercaron hacia mí, no de la mejor forma posible. David Fernández, @eldavic, con K al final y al final y B larga. Lo pueden encontrar también en Información Real de Cine Argentino, @inforreal de mayúscula cine, o en su sitio web inforrealdecine.com. Así, ¿eso sigue funcionando? A ver el dominio. Sí, sigue funcionando por ahora, así que lo pueden visitar. Ahí se me colgó, pero funciona. Hay otra página también, ¿no? ¿Hiciste una internacional o es alguien más? No, página no. Después hay un Inforreal de Cine mexicano que lo hizo otro chico, sí, que también habló conmigo. Yo compartí una lista de películas y me lo cancelaron, me bloquearon por derechos de autor. Entonces le hice un Inforreal de Cine mexicano a este chico que se llama Israel, que también estaba ahí en Clan Sudamérica. Le dije, tomá, manejalo vos. Y ahí quedó. Ahí pueden acceder a un montón de películas. De otros proyectos que no se trata de estos específicamente, ¿se puede hablar ya o todavía no? No. Bien, próximamente. No. Pero bueno, ya cuando se pueda hablar, se puede hablar. Es que no hay prácticamente nada. Perfecto. Con Ale Tevez queremos escribir un libro, hacer una historia oral del cine argentino clásico, es una idea. Pero bueno, no hay... Estamos empezando a pensar. Hagan la preventa pasar de un año antes y ahí ponemos lo que no tenemos. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Era David Fernández, periodista encargado de una de las caras de la difusión del compartir películas, fundamentalmente del cine argentino. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine.
Último bloque de Nunca Fuiste al Cine. Queda poco más de 20 minutos. Me parece un tiempo considerable para el mejor momento de este programa, que es cuando Lau Forni, que está tomando un poquito de agua porque acaba de llegar desde la provincia de Buenos Aires, se sigue acomodando todavía. Perdón. Te doy la bienvenida, Lau. ¿Cómo estás? Bien, para variar las corridas. Tengo que hacer una columna que tiene que ver con velocidades o algo así. Películas con corridas basadas en libros. Basadas en libros, obviamente que hay. Pero bien. Bien, ¿estás bien? Está bien. Dentro de lo que se puede estar en este país. Claro, hoy pero siempre bueno. hay que hacer esa aclaración. Estamos en la pretemporada de verano, estamos en febrero. Entonces, trajiste como algo especial para esta época del año. Sí, porque es además la primera vez que hago una columna en verano. Ajá. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo distendido de pensar películas con clima veraniego, situadas en verano. Ajá. Y basadas en libros. Bien. Y bueno, pensé, di muchas vueltas. La realidad es que yo quería hacer esa columna porque quería hablar de Stand By Me. Siempre es como que... Esa es clave. Vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿de qué tengo ganas de hablar? Y después le pones, digamos, la ropita, ¿no? a la columna. Armás como las relaciones. Bueno, pero eso me sirvió para pensar en películas que estuvieran basadas como en la mirada de la infancia de diferentes épocas y con un enfoque también diferente entre ellas. Entonces, bueno... son 3 películas del año 60 la primera, del 80 Stand By Me la segunda y de hace 2 añitos la última, que van un poquito que cuando voy desarrollando para encontrar alguna relación. De hecho, las 2 primeras, Matar a un ruiseñor, que es la primera película que voy a hablar, y Stand By Me, las 2 son autobiográficas, algo que descubrí un poco con la columna, que no sabía, sobre todo que Stand By Me era autobiográfica porque una dice Stephen King, que hizo tanta película de terror, ¿cuándo está el Stephen King? Bueno, un poco en la mitad siniestra se está como la figura de él. Él dice qué es lo que le pasó cuando dio a conocer su verdadero yo, pero en Stand By Me es él totalmente, por eso es una película que lo emocionó mucho cuando salió la película. Ajá. Bueno, tenemos entonces 3 películas. ¿Vas a ir en orden cronológico? Perfecto. Sí. Voy a empezar por Matar a un ruiseñor, que es una película del año 62, que fue sobre todo conocida en su momento porque la figura de Gregory Peck, que era un actor muy reconocido, ganó el Oscar, y sobre todo porque es una película de esas emblema que enseguida se vuelven... un clásico instantáneo. Un clásico instantáneo. Pero además yo la volví a ver esta columna y me pasó algo muy gracioso. Porque la veía y decía, bueno, es una gran película, tiene muchas como imágenes incluso del gótico sureño. O sea, una película que tiene mucho que ver con los derechos civiles que se estaba hablando en Estados Unidos. Estamos hablando, situamos, década del 60. Sí. Era como el pico de los derechos civiles y la lucha que había empezado ya en los 50 hasta fines de los 60. Así que esta película es como que viene a recuperar un poco esa lucha. Viene a recuperar un poco. Claro, estamos hablando de Matar un ruiseñor, película de... está buscando el director. Actúa Gregory Peck, es de Harper Lee. De Harper Lee es la autora del libro, que lo escribió en el 61. Ajá. Y el autor, o sea, el director de la película, ya te digo. A ver, lo buscamos. Robert Mulligan. Ahí va. Que sí, no era tan conocido, hizo esta película, fue la más importante que hizo. Pero lo importante es lo jugado que era en esa época. De hecho, fue uno de los motivos porque las productoras casi no querían hacerlo, de llevar el argumento de una película que se basaba en un hombre blanco que defiende a un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. Hoy tocaría todos los temas polémicos. De hecho, cuando la vi, a mí me hizo un poco de ruido, porque hay un momento, o sea, voy a tratar de no spoilear. Ya sé que dijimos que si las películas pasan un periodo se puede spoilear, pero estuve hablando con muchas personas que me dijeron... Expolé. No, pero es complejo, porque por ejemplo Matar a un ruiseñor, yo creo que mucha gente no la vio y vale la pena verla. Y tiene 2 situaciones que me encantaría contarlas, pero pienso que le arruinaría la experiencia a alguien que no la vio. Okay. Así que voy a tratar de no spoilear. Si spoileo, voy a hacer un paréntesis para que alguien apague la radio o ponga pausa. Porque básicamente es un abogado muy querido en su pueblo de los años 30, una Alabama sureña que todavía había obviamente mucha división entre la igualdad y demás. Padre de dos hijos, la historia está narrada en el punto de vista de la niña, y cuando le dicen que defienda a este hombre negro, él, que era como muy correcto, es un poco lo que me hacía ruido, porque es muy el típico emblema americano de lo que tiene que ser.
Y hay un momento en el juicio que él acusa abiertamente a las mujeres de una falsa denuncia. Algo que hoy en día sería polémico. Pero a la vez entendés que en esa época, primero, que no era común, o sea, estaban los derechos raciales, no estaban los derechos de la mujer vigentes, entonces es como que hace un poco de ruido eso, pero igual la película está buenísima por en ese momento llevar esa historia, fue una de las primeras que lo llevó, y lo que sucede del otro lado, como el pueblo que lo veía él como un gran hombre, de repente lo empieza a atacar, a mirar, un momento una turba enfurecida, lo va a buscar un poco para atacarlo, y medio que ahí los niños aparecen, todo esto, ellos empiezan a ver este cambio en la sociedad, por eso es una de las películas que tiene que ver con lo que se dice la pérdida de inocencia, porque empiezan a ver estas injusticias, a tal punto que uno de los que estaba, como que era conocido, de la chica supuestamente violada, que feo, perdón estar diciendo esto, pero bueno, así se plantea en la película, ataca a los hijos de él, o sea, hay una situación muy fea. Y en paralelo también hay otra situación que se dice algo de una casa siniestra, ahí está el aspecto gótico, que después también se verá en el desarrollo de la película, en los dos casos, tanto en El hombre juzgado como en una casa siniestra donde supuestamente vivía un loco que era malo, que nada es lo que parece. Básicamente es esa visión que se hace. Y lo curioso, la película sigue siendo, aparte de éxito instantáneo, hasta tiene club de fan, hay gente que como que lo admira mucho a la figura, el abogado noble y demás, pero además lo curioso es que la única novela de su autora, Harper Lee, no escribió nada más. Se recluyó, ganó el Pulitzer, fue muy exitosa y ella, cuando le preguntaban por qué no salía al público, por qué no vendió su derecho a más actuación en el teatro y demás, decía que había hecho todo lo que tenía que decir en su novela. Algo que me parece muy loable de ciertos autores. Ella además había sido muy amiga de Truman Capote, lo ayudó a construir en la investigación a sangre fría, algo que Capote no reconoció, aunque sí era la única autora mujer que reconocía como escritora, le dio como ese mérito. Así que básicamente es una historia que recomiendo ver, tiene también una buena fotografía para la época, tiene una elección a propósito de ser construida en blanco y negro, porque justamente quiere metafóricamente hablar de la igualdad, o sea, estamos hablando de una época, año 62, que ya el color, o sea, creo que estaba totalmente, o sea, no es que habrá cuestión de recursos. Hace muchos años, sí. Entonces es una elección a propósito en esta película, así que y tiene ese salto de pensar que en un verano, como lo que se puede ver y la mirada que tenés de un pueblo tranquilo al ver las injusticias, ese pequeño salto simbólico de la mirada de la niñez a la adultez. Bien, entonces Matar a un ruiseñor del 62, dirigida por Robert Mulligan con Gregory Peck, basada en la novela escrita por Harper Lee. Es la primera de las tres que trajiste. Es la primera de las tres. Y después la segunda, que fue un poco el leitmotiv de esta columna, que es Stand By Me. Es una película, del año 86, está basada en The Body, que es el cuento novel de Stephen King. ¿Sabes qué? Ahora que tengo una pronunciación. Me corrigieron que no se dice Stephen, se dice Steven. Yo que pronuncio tan mal, ahora no me acostumbro. Aunque con la PH se pronuncia como sí, Steven. Sí, y probé un fonético así de Google Translate y es Steven. Esteban. Es raro. Pero cada uno puede adoptarlo como quiera. Me cuesta. Claro. Voy a decirle King, entonces para evitar polémica. King. ¿Cómo era el que vos le decías? Tenías uno que... Logaritmos. Alántimos es logaritmos, perfecto. Steven o Stephen, como quieran, o Steve, como le dice, voy a decir Steve King, así estamos. Esteban Reyes, le puedo decir. Es interesante porque, como decía, es una historia autobiográfica de él. Es una de las, creo que dos que no son como de puramente de terror de todas las que tiene adaptadas. Otra es, la bellísima Sueños de Libertad. Y en este momento es la 11ª película, en su momento era la 11ª película que adaptaban. Él estaba enojado con todas las versiones, como sabemos que King estaba enojado con todas las adaptaciones, a tal punto que ese mismo año había dirigido él su propia película para demostrar que podía ser una gran película. Hizo Maximum Overdrive, esa película a mí me encanta, igual es una película muy bizarra de los 80, donde las máquinas cobran vida y atacan en 8 días a un pueblito, es muy divertida. Pero ahí como fue un fracaso total y dijeron, parece que hay que dejar a los directores a dirigir. Zapatero a su zapato. Sí. Pero con Stand By Me realmente pasó algo muy... Dirigida por Rob Reiner, que nos dejó... Exacto, y quería contar un poquito de Rob Reiner, porque aparte también la carrera de él tuvo un par de años brillantes. Esta era su segunda película. La primera es ¿cómo se llama? Gonza apenas podría decir. Mockumentary. Uno de los primeros, o sea, falso documental,
que fue también, que es This Is Spinal Tap. Peliculón. Ahora salió la hoy, segunda. ¿Ya salió o está por salir? Ya salió. Sí. ¿La viste? Sí, la vi. La tuve cortada a la mitad porque tenía que hacer otra cosa, pero pintaba bien. Mantenía el espíritu de la primera. Yo me acuerdo, de la primera me acuerdo de haberme quedado escuchando el disco un montón de tiempo. Es que fue impresionante, paréntesis, las que no la vieron, por favor, vayan a verla. La banda se tuvo que crear de verdad, o sea, es una falsa banda y tuvo que realmente hacer giras porque impresionante. Sí, de hecho la pone a escuchar en Spotify. Yo de vez en cuando me pongo de Spinal Tap. Sí. Bueno, tremenda primera película y la segunda esta. Que no solo es una gran película porque en algún punto también refleja todo lo que es el espíritu de las películas de los 80. Un grupo de amigos, muy lógica de los Goonies, de los Boys, por nombrar solo algunas. Sino que es realmente una muy buena adaptación de esta novela, no solo porque lo diga Stephen King, que le voy a contar puntualmente lo que digo, sino porque tomó algunas decisiones de orden y demás en el relato que realmente le funcionan muy bien, pequeños cambios que hizo en la historia que casi no sale a la luz porque, bueno, temas de dinero, etcétera, hasta que un productor por suerte se la hizo ver a sus hijos y encantó. Entonces, lo que decidieron es cambiarle el nombre. The Body, que era Stephen King, ya tenía su nombre de rey de terror. Con The Body es como ya era un perfil que no es la película. O sea, de hecho, el cuerpo, la historia, bueno, siempre cuando son historias tan clásicas no cuento brevemente la historia, que son 4 amigos, que uno de ellos, en un verano se está terminando, uno de ellos cuenta que un chico desaparecido parece que fue encontrado muerto, pues lo escucha hablar al hermano, cerca de un río, entonces emprende la aventura de ir a buscarlo, y eso obviamente el cuerpo es simbólico y una excusa para ver todo el recorrido que tienen ellos y los pequeños episodios que suceden. Que son todos episodios que después Stephen King dijo que le pasaron de chico. El protagonista es un chico que se llama Gordy, que es un escritor, que se siente extraño, que lo interpreta Will Wheaton, que si alguien ve de Big Bang Theory por ahí, yo lo volví a reconocer por la serie esa, que de paréntesis es uno de los casos de niños que sufrió un poco el acoso de los padres obligándolo a trabajar, y vos lo ves, es un personaje que está llorando todo el tiempo, puede ser que sea verdad, que estuviera llorando. Pero coprotagonista principal, que es su mejor amigo, es River Phoenix. Que en paz descanse. Sí, o sea, tremendo, actor que murió muy joven, muy de familia, lo de buenos actores. Y después otros actores de la época, que era Corey Feldman, que trabajó en muchas películas también, como The Lost Boys, Gremlins y The Goonies, y Henry O'Connell, que trabajó, no hizo tanta carrera. Y pero pues, es una cara conocida. Es una cara conocida, y Kiefer Sutherland también. Después una pequeña participación de John Cusack. Y después, muy interesante, que Richard Dreyfuss es la voz narradora adulta, porque esto también está contado del punto de vista del protagonista, que ya es adulto y es escritor, y decidieron usar a este actor que había trabajado en algunas películas muy conocidas como Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, y hace como un papel de narrador muy, muy bien implementado. Bueno, lo interesante de esta versión, para empezar, además de ser un clásico instantáneo, la banda de sonido, como muchos elementos que funcionan, a mí me pareció las decisiones, por ejemplo, y acá, paréntesis, voy a spoilear un poquito. Así que quien odia los spoilers totalmente, porque en el final, termina encontrando el cuerpo, y también lo encuentran una pandilla que era, entre ellos, el hermano de uno de ellos, que también quería encontrar el cuerpo, y hay un momento donde el protagonista agarra el arma, los intimida, los matones, y no pasa mayores. En la historia, en el cuento, muy de Stephen King, termina después, los matones agarran a los chicos, casi los matan, se sospecha que el niño muerto en realidad lo habían matado los grandes, o sea, es más un estilo King, que en la historia, como que quería hacer justamente esa historia más de iniciación y demás, decidieron como omitir esa parte. También algo por ahí muy simbólico, pero que funciona muy bien la historia, hay una frase con la que cierra la película que es: nadie tiene amigos como los 12 años. O sea, nunca tuve amigos con los 12 años, ¿quién los tiene? Eso aparece perdido en la novela como nada relevante. De hecho, cierra con violencia y todo mal, y cierra con el Gory adulto diciendo que todos sus amigos se murieron, no uno solo, todos. Y él es un escritor fracasado en realidad. O sea, en la película el escritor es exitoso, se murió solamente su mejor amigo. Bueno, pero es un poco lo que... Y hay algo que quería muy, muy breve leer que dijo Stephen King cuando murió. Rob Reiner hace como toda una semblanza de él y termina diciendo: todo esto sigue quedando un segundo plano para mí cuando veo a Chris Chambers, que es el mejor amigo en la película, decirle al lloroso Gordy Lanchas: algún día vas a ser un gran escritor. Ese chico llorón era yo.
fue Rob Reiner quien lo llevó a la pantalla. Realmente esa parte yo la vi, me sorprendió porque sí, cuando hizo el visado, o sea, de la película, se quedó Stephen King en silencio un buen rato y nadie entendía nada, qué iba a pasar, lo abrazó a Rob Reiner y se quedó duro, no entendía, y porque dice que le emocionó mucho, y casi que no pudo ser objetivo porque vio que estaba como muy reflejado algo que era muy íntimo, que es un montón, que algo que sea tan de tu historia personal, lo puedan llevar de esa forma al cine. Así que, bueno, quien no la vio, que probablemente puede haber muchas personas que no la vieron, también otra película súper recomendable, que bueno, también está este juego de la pérdida de la inocencia, pues son chicos de 12, 13 años, que la mayoría termina quedándose en el pueblo con caminos medios dudosos de cómo van a seguir, uno es un borracho, el otro un loco, hay como historia que el único que logra salir del pueblo es Gory / Stephen King, y bueno, y termina un verano que termina. Bien, la segunda entonces, Stand By Me, Cuenta Conmigo, del año 86, cumplió 40 años, entonces ya el spoiler para mí no va, ¿no? La pasaron, este año cumple 40, no me había dado cuenta. La pasaron cuántas veces, en Telefe también la pasaban. Sí. La pasaban, pero innumerable cantidad de veces. 15 años seguidos, la daban todos los sábados, si no la viste no me vengas con el spoiler. Basada en The Body de Stephen King. Y la tercera, ¿cuál es, Lau? La tercera es una que por ahí rompe un poco el esquema, pero me interesó como hay una película de ciertas narrativas recientes, que es The Quiet Girl. Creo que lo pronuncié bien. Que es una película del año 2022, primera y única del director irlandés Colin Byrat. Esta la elegí porque en realidad me gusta mucho la autora de la novela en la que está basada, que es Tres Luces, traducida como Tres Luces, pero en realidad el nombre original es Foster, que es como Extraños, que es de Claire Keegan, la escritora, que ya tiene 2 libros adaptados, otro que fue adaptado el año pasado, Pequeñas Cosas Como Esta, otra película también muy, muy interesante. Bueno, esta película es como una narración en realidad muy diferente a las 2 anteriores, es más intimista, juega así como mucho con la imagen. La novela está narrada en el punto de vista de la niña, y todo lo que le pasa, y yo mirando la película me di cuenta que dentro de todo es muy complejo. Yo no escuché, hoy ya hablaban de Hamnet. Sí, charlamos de Hamnet. Quería escucharlo para acotar, porque también la vi, por el tema de lo que tiene que ver con lo complejo muchas veces de llevar una voz interior a la interpretación de un personaje. Yo creo que esta película lo logra bastante bien, sobre todo, bueno, justamente se llama La Niña Callada, y hay como muchos silencios, y se va como, es una niña que venía de un hogar de mucha aparte de ser un hogar muy precario, de poco amor. O sea, el padre de ella es borracho, en la película le suman el elemento que tiene amantes, a ella como que no le dan bolilla, ella bueno se hace pis en la cama porque justamente está en una situación de estrés muy fuerte, y de repente como van a hacer un hermanito de ella está sobrepoblada la casa, la llevan con unos familiares lejanos de la madre, que después nos enteraremos, bueno, eso no es spoiler, esa mitad de la película, que habían perdido un hijo. Entonces ahí ella de repente se encuentra en una casa grande sin otros niños, donde la cuidan de a poquito, y aparte creo que está muy bien manejada la sutileza del acercamiento, porque no es como un invasivo, es como que se van leyendo adultos y niños, o sea, en esa actuación, lo que es para un matrimonio mayor que perdió a su hijo, de repente tener otra infancia en la casa, ella que todo el tiempo está como muy sumida en su interior y va cediendo. Hay una parte muy particular donde el padre temporal la agarra de la mano y ella dice, bueno, esto se refleja bien en la actitud de la película y lo dice en la novela, por una parte de mí quería que me soltara de la mano y volver a lo conocido malo, o sea, como que le costaba eso. Termina, bueno, pasando el verano, y ella con ese sentimiento de, bueno, vuelve a su familia, donde en realidad no se sentía como su familia, y de repente había descubierto otro universo afectivo, y bueno, hay una escena final muy linda, no sé, ya seguía spoileando. Bueno, no voy a spoilear. Hay una escena muy linda al final donde justamente está esta dualidad de ella entre los verdaderos padres y los padres adoptivos. A mí no sé por qué, porque hay algunas referencias, me hizo acordar a Aftersun en algunas cosas, pero quizás por el vínculo del padre, que es lo que más le afecta a ella, ¿no? El padre que no la quiere, que la desprecia, y de repente esta nueva figura paterna con la que se encuentra. Y después no sé también por qué me hizo acordar a La Hija Oscura, pero quizás por esta cuestión de cuestionamientos de qué es la maternidad forzada de la familia de ellas, entiéndose, casi que ni se acordaban que la hija estaba en otro lado, como bueno, no importa, sé tu vida. Y también por ahí por cierta estética o forma de narrar de los últimos años y de otros países está llegando mucho más, que tiene que ver con otro lenguaje que a algunos por ahí le aburre. De hecho, le pregunté a mucha gente sobre la película, los que la vieron no se acordaban nada, como que dice, sí, me gustó, pero no me acuerdo nada.
que también por eso tiene que ver con estar como más embebidos en una forma de narración y quizás que incluso amerita volver a verla por la experiencia en sí, ¿no? Porque en estos tiempos tan de locura, entregarte también un poco a esa paz y a esa cadencia que tiene esa narración. Entonces también, dentro de todas, porque hay muchísimas películas situadas en verano, con infancias y demás, me pareció interesante como también un reflejo de época, esta forma de narración de The Quiet Girl, ¿no? diría Santi Kanaka. Cierra la trilogía que trajo hoy Lau Forni, película de Con Bered, que ese sí no te la debo la pronunciación, película del 2022, basada en la novela Foster, que acá fue traducida como Tres luces a propósito por pedido de la autora. Ok, de Claire Keegan. Bien, sí. Cierran esta trilogía de películas basadas en libros situadas en un clima veraniego, en el verano. Aprovechando que estamos en febrero, ¿verdad? Claro. Una coda podría ser... No, me quedé pensando que después me di cuenta que era el Día de los Enamorados, pero como lo considero una fecha comercial, no podía ver. Igual hay amor en todos lados. Hay amor en todos lados y el cine está pletórico de amor. Y así como la película que impulsó esta columna fue Stand By Me, ¿querés presentar el tema que va a cerrar no solo tu columna, sino este programa? Sí, Stand By Me de B.B. King, que fue número 1 en su momento y volvió a ser número 1 posterior a la película de tanto éxito que tuvo la película, así que quizás ahora vuelva a ser número 1 por todos los oyentes de Nunca Fuiste al Cine. Gracias, Lau. Gracias a usted.